Pues buen día, buenos días y agradecer a la organización del Campus Gutenberg, a Gemma, a Carolina, que me hayan invitado como moderadora de esta sesión. Es realmente un honor con estos grandes expertos, panelistas, donde vamos a hablar hoy efectivamente, de la sequía. Y en este maravilloso entorno de Cosmocaixa, ¿no? Donde podemos ver además toda la ciudad de Barcelona. Es magnífico llegar hasta aquí. Es un poco complicado a veces, pero es magnífico una vez estás aquí. En esta mesa redonda invitaremos a nuestros ponentes a reflexionar sobre cómo comunicar de manera efectiva los desafíos y las oportunidades que presenta esta situación, la sequía. Queremos también dialogar con vosotros, con el público, que podáis hacer preguntas. Por tanto, dejaremos también un espacio para vuestras aportaciones, para la búsqueda de soluciones de forma conjunta. Hoy contamos con 4 expertos que nos ayudarán a abordar este tema tan complejo desde diferentes ángulos, combinando ciencias diversas desde física atmosférica, ecología, periodismo, divulgación científica. Tenemos a María del Carmen Llassat, catedrática de física atmosférica de la Universidad de Barcelona, Narcís Prat, catedrático emérito de ecología de la Universidad de Barcelona, José María Montero, director de varios programas de medio ambiente en Canal Sur Televisión, y María Josep Picó, periodista y profesora. Muchas de vosotros también nos conocéis. Los 2 ponentes del final son los profesores también en el máster de comunicación científica. Antes de cada una de las intervenciones de nuestros ponentes, porque iremos uno a uno, les presentaré más en detalle uno a uno, intentaré hacer un breve resumen de sus currículums, cosa que no es nada fácil, como os podéis imaginar, ya que tienen un bagaje importante, un currículum impresionante, multitud de premios y galardones, y por tanto ya me podría llevar toda la mañana a presentarlos. Intentaré que sea más breve. Empezaremos por María del Carmen Llassat, catedrática de Física Atmosférica de la Universitat de Barcelona, coordinadora del Grupo Consolidado de Meteorología, dirige el Grupo de Análisis de Situaciones Meteorológicas Adversas, también llamado GAMA, con especial incidencia en temas de sensibilización ambiental, divulgación y transferencia de conocimiento. Coordina el Barcelona Living Lab sobre eventos extremos, desde donde impulsa actividades de ciencia ciudadana también. Ha participado como revisora en los últimos 4 informes del Panel Internacional de Cambio Climático, del IPCC, y ha sido miembro de numerosos comités, entre ellos también del CATS, del Comité Assessor per al Desenvolupament Sostenible de la Generalitat. Y actualmente es miembro del Comité Directivo del Grupo de Expertos Mediterráneos sobre Medio Ambiente y Cambio Climático. Y ha recibido múltiples premios, entre ellos también la Creu de Sant Jordi de la Generalitat en el 2022. Doctora Llassat, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en investigación sobre riesgos meteorológicos, cambio climático, ¿cuáles son los principales desafíos a los que nos enfrentamos? Y creo que va a utilizar soporte audiovisual. Pues, bien, muchísimas gracias. Sí, mejor aquí. Vale, necesitaría lo típico, el soporte. La presentación. Bueno, estaba ya enviada. Bueno, mientras están aquí, mientras entramos en marcha, gracias. Bueno, primero agradecer, ¿no?, la oportunidad de estar aquí, agradecer al Campus Gutenberg haberme invitado. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes y agradecer también a Meritxell la presentación y empalmar también y agradecer la impresionante, breve, concisa y clara presentación o introducción que ha hecho la doctora Gemma Revuelta. Y yo precisamente, en mi breve intervención, pues voy a empalmar con lo que ella ha dicho, porque ciertamente hay que ir con cuidado. Y cuando nosotros queremos hablar de la sequía, nos encontramos pues, que la sequía es un problema complejo y que cuando nosotros, y yo hablo desde la perspectiva de profesora universitaria o persona también que continuamente habla con los medios, podemos hacer varias cosas: informar, divulgar e incidir. Y hemos de tener presente las palabras que ella ha dicho de dónde, o sea, que en realidad ella ya ha dicho dónde queremos llegar, es la conclusión. Pero yo podría limitarme a informar. Y es, hoy llueve, claro, hoy llueve, pues ¿qué estamos haciendo aquí? O incluso,
hoy está previsto. Nosotros que trabajamos también en inundaciones, tenemos que está previsto que haya inundaciones en el sur de Cataluña y en Valencia. Bueno, es una previsión, puede dar en el clavo totalmente, la lluvia puede ser menor, pero ciertamente sí que aumentan las lluvias. Pero yo, cuando tengo que hablar de la sequía, tengo que pensar que es algo mucho más complejo. Así como la lluvia fuerte será algo muy intenso, hoy va a llover, acertaré o no, aquí ya ha habido inundaciones este año, ha habido hasta víctimas, lamentablemente. Cuando hablo de la sequía, lo primero que he de saber es que hasta podemos distinguir diferentes tipos de sequía. Hay una sequía, que sería esa sequía que pone aquí, climática o meteorológica, que sería esa baja precipitación durante un periodo de tiempo suficientemente largo, y ahí queda, yo os digo, suficientemente largo, y uno puede pensar 3 meses y otro puede pensar 2 años, porque eso es muy poco conciso y eso ya, de cara a comunicar a la población, va a ser difícil. En el caso de la sequía climática, eso va acompañado también por, en nuestro problema actualmente, y el doctor Narcís Prat hablará más de ello, es que el aumento de temperatura produce también un aumento de evapotranspiración, de pérdida. Por tanto, lo primero es, vale, tenemos falta de lluvia, aumento de temperatura, más necesidad de agua. Entonces pasaríamos a la sequía hidrológica. La sequía hidrológica es cuando ya disminuyen las reservas. Es cuando les dicen a los agricultores o nos dicen a nosotros, atención, estamos cerca del 20%, aquí hay que empezar a tomar medidas, ¿no? Es cuando disminuye el nivel de aguas subterráneas. Y aquí eso será importante por lo que vamos a ver a continuación, porque no es lo mismo una que otra. Y el que llueva hoy no quiere decir que haya acabado la sequía, ni el que llueva ayer, ¿no? Llegaríamos después a la sequía agraria, también llamada sequía edafológica. Ahí realmente es uno de los sectores más impactados, tanto la de regadío como la de no regadío. Y acabaríamos con la llamada sequía socioeconómica, que es cuando ya la sequía dificulta la satisfacción de la demanda de todos los sectores. Es cuando en realidad llega a la ciudad de Barcelona, que siempre históricamente ha sido la última que tiene que enterarse para evitar problemas sociales. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos muchísimos sectores y el tener tantos sectores lo que crea es conflictos. Por tanto, la sequía es mucho más conflictiva que la lluvia las extremas, que las inundaciones. En las inundaciones claramente es ocupación de zonas inundables, bueno, hay 2 o 3 pautas, pero hay como unos malos identificados. En la sequía no hay malos ni buenos, hay intereses muy diversos y eso va a complicar muchísimo la gestión. Y evidentemente cuando esos intereses quieren sobrepasar las posibilidades, y aquí tendríamos un ejemplo que sería pues, el Tribunal de las Aguas de Valencia, que es algo que se está planteando ponerse en otros lugares de Europa en este momento. Pues bien, si yo informase, yo podría decir, pues mira, se ha acabado la sequía, miramos este mapa es del 1 de septiembre del 2024 y observamos que, por ejemplo, sobre la zona de Cataluña y Aragón, pues que sería toda la cuenca del Ebro y cuencas internas, está prácticamente en azul. Prácticamente en azul dice, pues ya no me tengo que preocupar. Bueno, ¿pero por qué? Porque estoy mirando, estoy informando, digo, mire señores, ustedes tienen esto aquí, ya está, tranquilos, no pasa nada. Pero yo puedo coger esta otra imagen. Y esta otra imagen es también un índice de sequía, solo que aquí, en vez de mirar los últimos 3 meses, mira lo que ha pasado en el último año. ¿Qué pasa? Que me dicen, ¡hey, atención! Atención porque, pese a todas esas lluvias que han habido, sí que tenemos que seguir preocupándonos y observemos cómo está todo ese litoral mediterráneo. Pero bueno, yo puedo informar sin querer incidir, que es lo que está ya aquí diciendo. Yo no puedo evitarlo, siempre intento incidir, pero podría informar. Aquí tienen este mapa o tienen el mapa anterior, ustedes tomen la decisión que quieran. También desde la ciencia podemos divulgar ya nuestros conocimientos más recientes. Entonces yo vendría aquí y diría, pues mira, vamos a divulgar los resultados del último informe del IPCC o de nuestros propios estudios. Y aquí tienen una imagen, aparentemente difícil de entender, para ir rápidos, simplemente zona marrón, cuando estamos mirando el mapa hemisférico, esa lengua marrón que va desde España hasta lo que sería Centroamérica, lo que nos está diciendo es escenario del cambio climático con 1,5 grados. Por tanto, siguiendo lo que la doctora Revuelta ha dicho, pues no hemos de mirar solamente el día de hoy, hemos de mirar más allá, pero yo podría haber hecho
simplemente la siguiente frase. Los escenarios del IPC nos dicen que la humedad del suelo va a disminuir, punto. No digo nada más. Entonces yo lo digo así, lacónicamente, además, lo único que puedo estar más o menos divulgando, pero no incidiendo. También, además, en el caso del Mediterráneo, ya en nuestros estudios observamos que por cada grado de temperatura va a disminuir en un 4% la precipitación y van a aumentar las rachas secas y las sequías con el consecuente aumento de incendios forestales. Por tanto, me dicen, hoy puede llover, obviamente, pero podemos tener una situación peor. Y la última sería ya incidir, es decir, aquellos científicos que quieren comunicar resultados, pero además quieren incidir en cambios de actitudes. Para incidir en esos cambios de actitudes, obviamente tendríamos aquí un ejemplo que sería el de la Agencia Catalana del Agua, en este caso es una normativa. ¿Cuál es la situación a día de domingo pasado? El domingo pasado nos estaban diciendo que estamos a un 29% de las reservas de agua, por tanto estamos por encima del límite del 20% y hay una serie de normas que vemos más abajo que hemos de seguir. Unas normas que en este momento están sobre una mesa, ha habido cambio de gobierno y siguen estando sobre una mesa de negociación por los impactos que tienen. Pero veríamos en el mapa además que pese a todas estas lluvias nos están diciendo que hay una gran parte de Cataluña que todavía sigue en estado de excepcionalidad. Claro, si yo quiero incidir más en la población, tengo que ir más allá. Y para ir más allá, lo que hemos de conseguir es que participen. Nuestra comunicación no solamente intente dar más conocimiento, sino que también ayude a una concienciación de la población y hoy en día tendríamos otras herramientas que se vinculan, no necesariamente es la comunicación, pero se pueden vincular con la comunicación, que sería pues generar procesos coparticipativos o comunicar también a través de ciencia ciudadana, además de los propios objetivos de la ciencia ciudadana. Y sobre todo, ya como comunicadores, lo que es importante si queremos incidir es dar pautas claras a aquellos que ya tienen un cierto conocimiento, decir, bueno, muy bien, ¿cuál es la situación actual? Bien, está lloviendo, pero está esta sequía, debemos seguir siendo responsables con el agua y además lo que tenemos que hacer es favorecer un diálogo constructivo, cosa bastante complicada, entre los diferentes actores. Y con esto creo que ya ha llegado mi tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Yassat, por ajustarse al tiempo y también por hacernos ver el rol de los científicos, cuál puede ser el rol de los científicos, informar, divulgar o incidir. Y creo que estamos ante dos científicos que tienen muy claro también este tipo de rol, ¿no? Que lo que quieren al final es incidir. Ojalá que el resto también fueran así o tuvieran esta visión. Esto es uno de los... creo, de los puntos más positivos del Campus Gutenberg, que podemos estar expertos del mundo de la ciencia, también con profesionales de la comunicación, hablando, discutiendo, debatiendo sobre cuál es el rol de los científicos y cuál el de los profesionales y buscando caminos para encontrarnos con la ciudadanía también. Muchas gracias y ahora cedo la palabra a Narcís Prat. Narcís Prat, que es catedrático emérito de Ecología de la Universidad de Barcelona y fundador del Grupo de Investigación sobre Hidrología, Ecología y Gestión del Departamento de Biología Evolutiva, Ecología y Ciencias Ambientales de la Universidad de Barcelona. Ha publicado más de 400 trabajos sobre el agua. Seguro que muchos de vosotros le conocéis, la habéis visto en la televisión. Como dice en su currículum, casi siempre le suelen llamar cuando se ve la iglesia, el campanario de la iglesia de Sau, en el pantano de Sau. Esto quiere decir que las cosas no van muy bien y entonces le llaman. Ojalá le llamen también cuando las cosas van bien. ¿No? Es fundador uno de los fundadores de la Fundación Nueva Cultura del Agua y ha realizado tareas muy importantes también de concienciación sobre el agua. Es jubilado, pero como dice, sigue emocionándose cada vez que estudia la piedra de un río. No sé, esto nos lo tiene que explicar. Esperemos que también se emocione con el agua, no solo con la piedra del río, sino con el agua y los animales. Gracias, Nancy. Bueno, buenos días. Gracias. Bueno, quizás se pregunten cómo un profesor universitario se dedica a estas cosas, ¿no? Profesor universitario vivimos muy bien, hacemos investigación, docencia,
cada año vemos alumnos de 20 años y hace sentirnos jóvenes, ¿no? Y una vez le pregunté al profesor Margalef, que hacía mucha comunicación, y me decía que la profesión de profesor universitario es la mejor del mundo porque uno hace lo que le da la gana y le pagan. Entonces, ¿cómo se mete en berenjenales de comunicación? ¿Cómo me metí yo? Bueno, yo me metí en los años 70, cuando no existía la comunicación científica. Yo no soy comunicador, evidentemente, y entonces estudié los ríos de Cataluña, estaban hechos un desastre y que nadie hacía ningún caso, nadie decía nada, y entonces un periodista me preguntó un día, sacó un artículo y a partir de aquel día, pues durante los años 70-80 yo hice de maestro de periodistas, porque una de las cosas que me pasaba es que cada verano, cuando las redacciones no sabían qué hacer, me mandaban un becario que me decía, hábleme sobre el agua. Y decía, ¿usted qué sabe? No sé nada. Entonces le tiene que explicar qué era la DBO, etcétera, etcétera, ¿no? De manera que he hecho muchos papeles en este AUCA, he aprendido que no es lo mismo hablar en un telediario que te dan 20 segundos, que si te entrevistan, que otras cosas, y también que más de 3 ideas a la vez la gente desconecta, ¿no? Va aprendiendo cosas de este tipo, ¿no? De manera que yo digamos que en este tema de comunicar pues he hecho lo que he podido, lo que sé. Y en el tema de incidir, la conclusión es que solo se incide cuando uno encuentra ciudadanos con ganas de hacer cosas y esto se manifiesta, no hacen algo. Porque incidir en las administraciones es bastante difícil, excepto que uno encuentre pues, un conseller y algún funcionario con ganas, que es lo que pasó en la época de Salvador Milà, que durante 2 años realmente hicimos una incidencia muy importante en el ACA a través de la Fundación Nueva Cultura del Agua, transformando un poco la administración del agua, que era una administración basada solamente en el recurso, a una administración basada en la vida, que es gracias a lo que hemos llegado aquí por la Directiva Marco del Agua, ¿no? La Directiva Marco del Agua cambia. Antes del año 2000, cuando yo iba a un gestor y decía, mira, este río está lleno de animalitos que dicen que el río está muy mal, he estado en el Besós, tengo que ponerme guantes y mascarilla porque si saco una piedra me puedo contaminar. Y me decían, a ver, ¿dónde está el reglamento del dominio público hidráulico? Dice, aquí no dice nada de los animalitos, o sea que para mí usted es como si no existiera. De manera que hasta el año 2000, cuando hay directiva marco, y dice, ahora hay que mirar los animalitos y las plantitas y todo esto, ¿no? Entonces uno tiene incidencia y gracias a esto, pues hicimos un trabajo, yo creo, interesante de la fundación en el ACA, ¿no? Entonces una de las cosas que uno quiere hacer cuando comunica es, cada uno tiene un poco su papel, ¿no? Entiendo que el papel de un periodista es comunicar cosas básicas algunas veces, claro, depende también del tiempo que tenga, ¿no? Pero ¿cuál es el papel de los científicos en esto, ¿no? Los científicos tenemos una responsabilidad en el momento en que hacemos investigación y por lo tanto de alguna manera uno intenta, cuando comunica, ver cuáles son los aspectos que uno cree que es interesante y que no se comunican. Porque la gente habla de la sequía y pues ya se habla de la lluvia, todo esto, ¿no? Entonces, al principio, cuando nadie comunicaba sobre sequía, hay que dar cosas básicas. Después también uno ve los espectadores, ¿no? Si va a dar una conferencia a jubilados, pues no es lo mismo que darlo en la universidad, tiene que adaptar un poco los niveles. Pero una de las cosas que siempre he intentado es buscar aquellos aspectos que quizá no se hablan tanto y que sean relevantes ahora o más tarde, ¿no? Este año, durante el primer trimestre, di charlas, salí en la tele, he salido en muchos lugares hablando de la sequía, siempre hablando de muchas cosas. Y hay un tema que me ha preocupado mucho y que es el tema, como puntual lo voy a decir ahora, que es este tema, que es el tema de que hablamos de sequía y pensamos en agua, pero no pensamos en temperatura. Y resulta que en el futuro probablemente la temperatura sea mucho más importante que si hay más o menos agua, porque aunque tengamos regadío y reguemos los campos de maíz, si la temperatura sube por encima de 35 o 40 grados, el maíz tampoco producirá. Y por lo tanto es importante pensar en la temperatura y en su efecto en el futuro. Y una de las cosas que ha hecho la temperatura es aumentar la evapotranspiración. Entonces aquí tenemos la escorrentía de un río,
al final depende mucho de la lluvia, cómo cae y de la vegetación que tenemos, ¿no? Los manuales de hidrología siempre dicen que cuando hay bosque hay agua. Esto es cierto en Canadá, que llueven 2.000 y evapotranspiran 400, pero aquí no, que llueven 600 y evapotranspiramos 2.000. Y por lo tanto, cuanta más evapotranspiración hay, al final lo que pasa es que nos quedan los ríos secos. Últimamente estamos estudiando ríos secos, porque como se van secando todos, al final uno tiene que estudiar los ríos secos y temporales, ¿no? De manera que si en el Pirineo pues llueven 1.000 y por aquí sale un 20 o un 30%, pues en la Sierra de Pradas llueven 600 y aquí, según como llueva, no sale nada. Todo se lo llevan los árboles. ¿Qué pasa? Pues que los árboles ahora transpiran desde antes empezaban en mayo y acababan en octubre, ahora empiezan en enero y acaban en noviembre. Por lo tanto, la transpiración potencial de los ríos mediterráneos ha aumentado mucho. Por lo tanto, cuando cae agua y se queda en el suelo, la mayoría se va. Y ninguna va a los ríos, no va a los embalses, ¿no? Estas lluvias, han caído muchas lluvias en el Ripollès este verano. El embalse de Sau no ha subido prácticamente, está bajando. ¿Qué pasa? Pues que claro, cuando caen lluvias y el suelo está vacío, pues esto se llena, y los primeros 20 litros que caen, si el suelo no tiene reservas, no llega ni una gota al río. Y estos 20 litros que caen, si luego vienen una semana o dos de buen tiempo, se evaporan. Y el suelo se queda sin agua. Vuelve a llover, hay que llenar otra vez el suelo. Y por lo tanto, llega mucha menos agua debido a esto, ¿no? Entonces, este es un tema en el cual, pues, en fin, estamos intentando explicar a la gente que un bosque, digamos, que tenga una cobertura de dosel, pues en fin, hay una cierta infiltración y mucha evapotranspiración y al final hay poca escorrentía. Al revés, cuando no hay nada, pues tenemos evaporación directa, hay una gran escorrentía porque el agua no entra en el suelo, ¿no? Por tanto, situaciones intermedias, como serían las de esas extremeñas, es lo que le conviene al río Mediterráneo. Y por lo tanto, estos bosques que tenemos tan densos ahora nos están produciendo un problema importante. Vemos que se mueren árboles y vemos que los bomberos cada vez se atreven menos a ir a los incendios porque son cada vez más intensos porque ha aumentado la temperatura. Y por lo tanto, sin gestión de bosques no hay agua para el futuro. Y esto es un tema muy importante. Aquí hay algunos estudios que nos centramos en esto, ¿no? El cambio de coberturas del suelo desde prados a bosques, lo que ha originado es una mayor evapotranspiración. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos cómo la tendencia es que una cuenca cada vez tenga menos agua, en esta tendencia tenemos dos factores. El cambio climático, evidentemente, pero también está el crecimiento de la aforestación, ¿eh? Y esta aforestación puede ser muy importante. 50, 60, 70% del agua que no va al río. De manera que un poco esto es lo que yo he intentado explicar estos últimos meses, ¿no? Sí, la sequía, el agua, la gestión de los embalses, las desalinizadoras, todo esto está bien, ¿no? Todo eso ya estaba en la planificación de 2009, lo que pasa que de 2009 a 2017 vino un gobierno que dijo, como ha llovido, vamos a olvidarnos de esto, y no hicieron las desalinizadoras que van a hacer ahora, ¿no? La Fordera, entonces ha ido hemos ido a un modelo inicialmente de ahorro, regeneración, ¿no? En el caso de Cataluña, cuencas internas por tema urbano. Hay un gobierno ahora que parece que dice que ya no hay que confiar en la lluvia, que como no va a llover, podemos hacer desaladoras y hacer muchas cosas. No sé si ha cambiado el modelo o no, pero excepto la desaladora de Figueres, todo lo demás ya estaba en el plan de medidas de la Generalitat. Podría estar hecho desde hace muchos años, pero no han puesto el dinero. A ver si ahora pondrán el dinero para solucionar esto, ¿no? Y en la agricultura, pues bueno, aquí lo de las fuentes, uno de los temas, si vais, hay muchos trabajos que dicen que las fuentes de Cataluña se están agotando todas. No es solamente porque llueve menos, es porque hay mucha masa forestal. Por lo tanto, no hay futuro sin gestión forestal. No tendremos agua en los embalses ni en los ríos si no hay una buena gestión forestal, se baja la biomasa. No digo que haya que cortar todos los árboles, ¿eh? Cuando hablamos con
compañeros que hacen ecología forestal no están muy contentos que diga esto. Yo, vaya, esto lo he predicado yo hace muchos años, pero hasta hace muy poco esto, por ejemplo, no se ha visto. Entonces, un poco esta es la idea de la comunicación ambiental que tengo yo, ¿no? Primero, claro, evidentemente hay que informar a la gente y la gente que no sabe, pues explicarle. Yo, por ejemplo, en las sesiones de jubilados explico el ciclo del agua a través del recibo del agua, que es una cosa que a la gente pues le llama la atención, ¿no? Para intentar conectar con la gente, ¿no? Y luego intento dar estas misiones. Es decir, no tenemos fuentes si no hay gestión forestal. Tanto no es solo la lluvia, ¿eh? Y después la otra cosa es tratar la incidencia. Cuando he tenido incidencia, por ejemplo, ha sido en el Plan Hidrológico Nacional del año 2000, gracias a la coordinadora del Ebro, pues aquello salió bien, ¿eh? De momento, no hay trasvase. Y salió bien porque hubo una gente que salía a la calle. Y entonces yo por lo menos, teníamos un grupo de científicos de que nos coordinamos, fuimos a Bruselas y digamos que quien llevaba el asunto era la coordinadora. Nosotros lo que hacíamos era informarles y transformar un discurso negativo que era que no nos quiten el agua en un discurso positivo que era por una nueva cultura del agua, ¿no? De manera que cuando alguien hablaba de que hay que hacer embalses y no sé qué, sacábamos un modelo alternativo, ¿eh? Y esto es lo que a mí, por lo menos desde el punto de vista de la incidencia, me ha funcionado más, ¿no? También está en la administración trabajando y hemos hecho algunas cosas. De manera que, aunque no soy un comunicador, pues llevo muchos años comunicando y espero que esta comunicación les haya llegado al alma, por lo menos. Gracias. Muchas gracias, Narcís, porque creo que estamos ya respondiendo a la pregunta de esta mesa redonda, que era ¿qué narrativas pueden motivar a la ciudadanía a implicarse en la búsqueda de soluciones? Si les hablamos de las fuentes, quizá, si les hablamos de cosas que les llegan, del recibo del agua, quizá es más fácil conectar con ellos, ¿no? ¿De qué manera podemos conectar con ellos? Y por también iluminarnos sobre el tema de los bosques, que muchas veces no conectamos con la gestión del agua, simplemente nos fijamos en los pantanos y cuánta agua tenemos, la importancia de los bosques. Entonces, bueno, gracias por estas aportaciones. Seguimos ahora desde una perspectiva más de profesionales de la comunicación, con José María Montero Sandoval, al que muchos y muchas ya conocéis porque también es profesor del Máster de Comunicación Científica, es periodista especializado en información científica, ambiental y agroalimentaria, director de los programas Espacio Protegido y Tierra y Mar de Canal Sur Televisión, pionero del periodismo ambiental en Andalucía, autor de la sección semanal Crónica en Verde en El País Andalucía del 92 al 2007, director y guionista de una veintena de documentales de naturaleza rodados en 5 continentes, director de la editorial de la revista de divulgación y Descubre, de la Fundación Descubre, y autor y coautor de varios manuales sobre periodismo ambiental. También es socio fundador de la Asociación de Periodistas de Información Ambiental y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión, autor del blog El gato en el jazmín. Y ha recibido múltiples galardones, algunos de los últimos, el Premio Ondas 2019 y el Premio Nacional de Medio Ambiente 2004. Cuando quieras. Gracias, José María. Gracias, Meritxell. Gracias, Gemma, por esta invitación un año más a la universidad, a la UPF y a la Fundación La Caixa. Son ya muchos años viniendo al máster y esa es la primera buena noticia, ¿no? Es decir, que se sigan celebrando este tipo de encuentros donde científicos, científicas, comunicadores podamos compartir conocimientos e inquietudes, en este caso en torno a la sequía. Pero la mala noticia es que, siendo sincero, más allá del debate científico y de estos escenarios endogámicos, donde solemos estar los que ya estamos concienciados para hablar de lo que siempre hablamos, tratando de buscar nuevas herramientas, nuevas estrategias, nuevas narrativas. Lo cierto es que más allá de estos escenarios, lo que más pesa en la sociedad, lo que construye esa narrativa, ese relato, sobre todo es lo que se cuenta en los medios de comunicación generalistas y en especial en la televisión.
Esto es lo que construye, en el caso del agua y de la sequía, esto es lo que construye el imaginario colectivo, el discurso colectivo. Esto es lo que construye los mitos, las suposiciones, los bulos. Esto es lo que construye los eufemismos incluso, ¿no? Hemos llegado a un punto en el que ya no hablamos de trasvase, hablamos de transferencias, de cesiones, de reasignaciones. No hablamos de regar, sino que ponemos en valor, ampliamos horizontes. Todo eso, todo ese discurso se genera fundamentalmente en los medios de comunicación generalistas. Incluso se construyen, y eso va a resultar también muy familiar a todos, se construyen monstruos como los ríos tiran agua al mar, el regadío es el único factor de riqueza, la única manera de garantizar el recurso es seguir construyendo embalses. Todos esos monstruos nacen de esa narrativa que se construye, insisto, en la mayor medida en los medios de comunicación y en particular en la televisión. Estos discursos, que son en la mayoría de los casos acientíficos e incongruentes, nacen a su vez de una anomalía característica de los medios de comunicación generalistas, que conecta con algo que decía Gemma en la presentación. La anomalía es que nos sigue atrapando la fascinación por el suceso, por el conflicto. Eso es lo que nos gusta realmente a los medios de comunicación. Por eso se habla de sequía normalmente en el peor momento, que es cuando hay sequía, donde hay muchos más elementos emocionales que racionales. Y cuando llueve aparece lo que yo alguna vez he llamado el ciclo hidroilógico, ¿no? Llueve y entonces ya desaparece el debate en torno a la sequía, como si el problema no existiera, hasta que vuelve el siguiente periodo, ¿no? Es decir, vivimos muy vinculados al suceso, al peor momento para hablar de eso, y además estamos, y esto también entronca con el propio sentido del máster, por ejemplo, en un contexto profesional muy complicado, en los medios generalistas, donde la información compleja está en crisis. Como aquel que decía la frase, si tengo que explicarlo, renuncio a contarlo. Y con frecuencia no contamos cuestiones porque son complejas y no estamos capacitados para ser capaces de explicarlas en un medio generalista y que se entiendan sin renunciar al rigor científico. Partiendo de esta anomalía, y por ser muy sintético, porque luego tendremos tiempo de dialogar, ¿qué podemos hacer los comunicadores? Algunas ideas para mejorar, dentro de ese contexto, mejorar nuestra forma de abordar los conflictos que hay en torno al agua. Lo primero, lógico, es escapar de la trampa del sensacionalismo, ¿no? El suceso, la sequía, solo debería ser la percha que nos conduzca a revelar el proceso, es decir, las causas, las consecuencias, los actores, las soluciones. Noticias, además, en las que no tienen ningún sentido la obsesión, que todavía sigue viva en los medios tradicionales, a pesar de que ya no tiene ningún sentido, la obsesión por la primicia. No se trata de ser el primero, sino se trata de explicarlo mejor que nadie. Es decir, no tiene sentido correr, sino que lo que tiene sentido es entender, hacer un esfuerzo de comprensión, primero los periodistas, y después de hacer comprender a audiencias que no son especialistas, ¿no? Necesitamos, para hacer ese tipo de periodismo y escapar de la trampa del sensacionalismo, necesitamos tiempo, necesitamos fuentes de calidad, esto tiene mucho que ver con la comunidad científica, y necesitamos capacidad de análisis, y la capacidad de análisis viene de la formación. Y todo esto, la formación, el tiempo y la fuente de calidad, a su vez están muy vinculados con algo sobre lo que pasamos de puntilla, incluso los propios comunicadores, que son las condiciones laborales en las que se hace periodismo en este país, que en algunos casos, por no decir en la mayoría de los casos, son unas condiciones pésimas, en las que el periodista o la periodista difícilmente puede tener tiempo, puede acceder a fuentes de calidad y puede formarse en ese tipo de cuestiones. Segundo elemento, atribución sensata de responsabilidades, o lo que es lo mismo, conocer lo suficiente el tema para no resultar ridículo, es decir, no hacer ese esfuerzo o ese sobreesfuerzo para seguir insistiendo en el ahorro urbano, que es un 8% del consumo, y no, mientras no se regula el regadío desmadrado en algunas comarcas, ¿no? Para no hablar del agua que tiran los ríos al mar cuando llueve, ¿no? En esa atribución sensata de responsabilidades es mucho más importante el coste oculto, la huella hídrica de determinadas actividades, que el grifo que gotea, por simplificar un poco la idea, ¿no? Situar el debate en lo cercano y en lo más conocido, esto que llamamos nosotros el periodismo de proximidad, porque yo que, por ejemplo, vivo en la comarca de Doñana, mi casa está en la comarca de Doñana, muy cerca de Sevilla capital, y dedicándome al periodismo ambiental,
no tengo muy claro cuánto consume el regadío de Doñana, que ahora mismo sabéis que es uno de los focos de tensión en el uso del agua en Andalucía, ¿no? No tengo muy claro, ¿es mucho, es poco? ¿Realmente merece la pena ese consumo? Es que fijaros, para producir 1 kilo de fresa en Huelva, en el entorno de Doñana, se ha llegado a un punto de eficiencia en el uso del agua que con 100 litros se puede producir 1 kilo de fresas. Pero es que en Málaga, que no está en el debate, parece, de este conflicto del agua, en Málaga, para producir 1 kilo de aguacate, y son datos del CSIC, se llegan a necesitar hasta 2.000 litros de agua. Y hay más de 300 productores de aguacate en la provincia de Málaga. Es decir, no se trata muchas veces de defender o de demonizar, sino de conocer en profundidad la cuestión y saber o elegir qué queremos hacer con un recurso que no es ilimitado, que es un recurso que es limitado, ¿no? Es decir, apoyarnos en el conocimiento, y esto es otra idea que yo creo que es fundamental, apoyarnos en el conocimiento científico frente a lo que Fernando Valladares, que lo vamos a tener dentro de un ratito aquí, llama el círculo de los milagros, ¿no? No preocuparos, va a haber agua. ¿Pero de dónde? No sabemos, pero va a haber agua, ¿no? El ciclo hidroilógico, ¿no? Prometer agua donde no hay y pensar que es un recurso que se puede fabricar, que se puede generar, que se puede producir, ¿no? Los recursos son finitos, pero hemos alimentado, lo decía Narcís hace un momento, hemos alimentado, desde los medios de comunicación también, el mito de los recursos infinitos. Si no llueve, tenemos pantanos. Si no hay pantanos, hacemos trasvases. Si no hay trasvases, vamos al acuífero. Si no hay acuífero, al acuífero profundo. Si no hay acuífero profundo, a la desaladora. ¿Cuál es el siguiente y si no? ¿Dónde se rompe ese circuito absolutamente absurdo, ¿no? El agua no es un recurso escaso, o en general no es un recurso escaso, pasa como con los alimentos, es más una cuestión de reparto que de escasez o de abundancia, ¿no? De gestión de la demanda más que multiplicar la oferta de algo que es finito, ¿no? Y por último, en este tira y afloja, en este diálogo tensionado entre oferta y demanda, con muchos bulos y con muchos mitos y con muchas falsedades, los que insisten en ese discurso de multiplicar la oferta de un recurso que es finito, siempre ponen el acento, y es otra trampa, en el precio de la acción ambiental. Es que si regulamos, es que si prohibimos, esto va a tener un impacto en el empleo, esto va a tener un impacto en el PIB, esto va a tener un impacto en votos, en disponibilidad de alimentos. ¿Cuál es nuestra tarea o cuál debería ser nuestra tarea como periodistas? Revelar el coste oculto de la inacción ambiental, no de la acción ambiental. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Y sobre todo, ¿quién paga ese precio? Porque ese precio muchas veces no nos damos cuenta que lo pagan territorios muy alejados del nuestro y en peores condiciones sociales y económicas, y eso está muy vinculado al problema de la inmigración, o lo van a pagar las generaciones futuras a las que le estamos quitando la cartera. Es decir, que tenemos mucho trabajo por delante para mejorar, muchísimo trabajo por delante, y en ese trabajo resultan decisivos, aunque sean escenarios endogámicos, este tipo de escenarios, es decir, donde podemos compartir inquietudes, la comunidad científica, la comunidad periodística, los divulgadores, los comunicadores, y por eso yo celebro estar otro año más aquí con vosotros. Gracias. Gracias, José María, por iluminarnos también y por compartir con nosotros el concepto de ciclo hidroilógico, que nos parece bastante interesante. Y luego ya nos contarás en la práctica cómo se hace esto de todas estas ideas de comunicación, de tener tiempo, buscar fuentes de calidad, al final. ¿Cómo lo hacemos? Porque necesitamos a veces las noticias súper rápido, vosotros como periodistas. En la práctica, realmente, ¿cómo lo hacéis, ¿no? Esta capacidad de análisis que nos contabas, si no dispones del tiempo porque necesitas algo rápido, ¿cómo lo acabas haciendo? Tenemos a María Josep Pico para finalizar, last but not least, como dicen. Y tiene un perfil similar, como decía ella, a José María Montero, pero un poco diferente, no focalizada en la televisión. También la conocéis como profesora
del máster, del módulo de periodismo ambiental en el máster de comunicación científica, profesora de periodismo en la Universitat de València, directora de la radio de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación, Espai Podcast, redactora especializada en medio ambiente y sostenibilidad en el diario Levante, el Mercantil Valenciano, directora de la revista de la naturaleza NAT, de Sapiens Publicacions, y dirigió y presentó el programa de radio Veus de Ciencia en la Corporación Pública Valenciana PUN. También ha sido coordinadora técnica del Living Lab Planeta de Book de Co-Creación, Videojuegos, Cambio Climático y Arte en la Universitat Jaume I y de la Estrategia de Comunicación y Participación de Valencia Capital Verde Europea 2024 del Ayuntamiento de Valencia. Es Premio Nacional de Periodismo Ambiental 2005, otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente. Muchas gracias, María Josep, por tu aportación en este debate. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Siempre impresiona ver a tanta gente y por ello tengo que felicitar a la organización, a Gemma y a todo el gran equipo que tenéis, porque da gusto trabajar con vosotros, y yo estoy 2 décadas trabajando con el máster, viniendo a Barcelona y ayudando a formar a tantísima gente a la que les abrís muchísimas puertas. Y donde el medio ambiente siempre está en el máster, porque yo creo que tenemos que decir que el tema de ciencia, ¿no? La astronomía nos hace soñar, la salud nos salva la vida, pero el medio ambiente, ¿qué nos genera? ¿Qué nos genera el medio ambiente? A ver, agobio, ¿vale? Más cosas, sacrificio, ¿no? El medio ambiente es, como decía Montero, la catástrofe. El origen del periodismo ambiental viene por esa pérdida, ¿no? de calidad ambiental. Entonces, agradeceros que el máster siempre tenga esa parte, agradeceros esa responsabilidad social aquí hoy con la sequía y agradecer compartir mesa con mis maestros, con algunos de mis maestros en el periodismo ambiental. Yo vine a Barcelona después de trabajar casi una década en Levante, en el diario Levante, donde hablé mucho de trasvase del Ebro, donde efectivamente la gente pensaba que el trasvase del Ebro venía a Valencia por inercia, ¿no? Tú ves el mapa y entonces el agua baja. Y cuando decías que el trasvase también necesitaba energía, decían, no, si baja. Y dices, no, hombre, eso es en el mapa, pero luego hay relieve. Ah, hay relieve. Es decir, una de las cuestiones fundamentales del periodismo ambiental creo que es la alienación que tenemos la ciudadanía con la naturaleza y los recursos naturales. Y yo siempre recuerdo, y lo tengo en muchas ponencias, una viñeta del Roto que tiene muchísimas reflexiones con medio ambiente, que es, si los pantanos están secos, pues que los rieguen, ¿no? Es decir, un poco esa es la idea un poco a la que nos enfrentamos. Tenemos una sociedad que está enajenada, pero no porque quiera, sino porque vivimos así. Vivimos de esta manera en la que, pues una sociedad muy consumista, donde, ¿qué crece más en nuestras ciudades? ¿Las zonas verdes o los centros comerciales? Los centros comerciales. ¿Qué crece más? ¿El asfalto? Pues al final, ¿por qué? Porque ¿eso qué es? ¿Es sinónimo de...? Lo estáis diciendo. Más alto, lo habéis dicho enseguida. Progreso, dinero, crecimiento. A la gente le estamos diciendo que todo ese crecimiento es progreso. Entonces, ¿dónde nos queda el medio ambiente? Bueno, Meritxell es compañera mía también mucho tiempo en el máster y compartimos muchísimos debates, ¿no? Es decir, estamos en ese paradigma. Entonces, retomo, bueno, era muy difícil hablar detrás de Montero, como imagináis, porque es otro maestro del periodismo. Entonces, estamos en ese contexto de alienación de los recursos naturales y también esa falta de glamour que tiene el agua. Y ya no os diré el medio ambiente, pero no tiene glamour. O sea, cuando hablabas de los eufemismos me encanta porque yo he sido muy... Bueno, mi primer curso de especialización fue a un curso de gestión de vertederos en Madrid, porque no me enteraba de cómo se gestionaban los residuos urbanos. Y mi director me decía, ¿de verdad te quieres ir a un curso de basuras? Y yo, pues sí, porque bueno, pues ahora ya no es gestión de residuos, ¿qué es? Economía circular. Estamos ahí. Pues es un reto muy importante, porque además la Unión Europea tiene una legislación muy potente, nos están incrementando los impuestos, es decir, nos tenemos que responsabilizar a través del recibo, porque si no nos responsabilizamos,
no sabemos qué pasa. Yo siempre pregunto, ¿sabéis, todos los que estáis aquí, sabéis de dónde viene el agua cuando abrís el grifo? ¿Y sabéis dónde va? Pensad en ello. No sé si lo sabemos todos, pero es importante que lo sepamos. Entonces, esa cuestión de glamour. Yo quería hacer una reflexión, agradecer a Narcís y a la profesora y a todos los científicos que siempre nos ayudan a los periodistas, porque Narcís, como ejemplo, cuando yo vine aquí a dirigir la revista NAT, queríamos hacer pues, una revista muy atractiva, ¿no? Con fotografías potentes, que fuera una revista de alta gama. No sonará, pero a que sí que son la revista Sapiens, de divulgación de historia. Pues esta fue una hermana durante 3 años, una hermana pequeña en catalán, pero dedicada a la naturaleza y al medio ambiente. Y entonces yo hablé con Narcís y quiero hacer una infografía a doble página, ya tengo todo el presupuesto y tengo un infografista maravilloso para decir qué pasará con el delta del Ebro en 20 años con el cambio climático. Y Narcís me dijo, eso no se puede hacer. Y yo, Narcís, que lo tengo todo, no se puede. Y entonces yo cambié y dije, ¿no te recordes? No te recordes. Claro, frustración. Nosotros queríamos abrir la revista con así será el delta del Ebro. Pues eso lo puede hacer Greenpeace, ¿no? Así será España con el cambio climático. Pero nosotros éramos una revista con conciencia y con esas ganas de incidir y de hacer un poquito de pedagogía, de concienciación, y no pudimos hacer ese reportaje. Y empezamos a ver esos escenarios. Cuando vosotros habláis de los escenarios a la gente ya ha desconectado. Es que hay 6 escenarios según... Y tú me lo explicaste muy bien. No podemos hacer ese reportaje, lo tenemos que hacer de otra forma. Bueno, pues nos adaptamos. También eso es muy importante, ¿vale? También quiero incidir sobre el tema del optimismo tecnológico. Vivimos en una sociedad en la que no pasa nada. Tenemos emisiones, pues ya hay una tecnología que las almacena. Es decir, de alguna manera la tecnología y la sociedad capitalista nos dice que todo se va a solucionar, tú no te preocupes. Si hace calor, pues ponemos el aire acondicionado, muy bien. ¿Y la justicia social? ¿La agenda planetaria? Es decir, estamos aquí en Cataluña con el agua, pero estamos hablando de una cuestión mundial. Las zonas del sur tienen menos agua y hay más migración. Estamos en una cuestión muy importante, no solo nuestra, es decir, tenemos que ir más allá de nuestro ombligo porque estamos en la globalización. Y yo quería hacer 2 apuntes más, porque ya me he pasado, porque Narcís muy bien, has dicho 3 ideas, yo había apuntado 5, muy mal por mi parte. Sí, 2 cuestiones importantes. La parte política, ¿vale? Estamos hablando de gestión de agua y yo creo que periodistas, científicos, científicas, tenemos muchísimo conocimiento, mucha voluntad, pero luego está la agenda política. La agenda de quién me vota y quién no me vota. Entonces, ese glamour ni lo tienen los residuos, las inauguraciones de vertederos son poquísimas, las que podéis ver por conselleres, y el tema del agua, evidentemente, tampoco lo es. O sea, no es un tema que esté en la agenda. En las elecciones, cuando vienen las elecciones, los compañeros de periodistas ambientales, muchas veces, comunicación política, medio ambiente, el discurso ambiental desaparece. O sea, el tema ambiental no es una llave electoral en nuestro territorio, no lo es. Y eso indica que no nos importa el entorno donde vivimos, que no nos preocupa. Entonces, tenemos un reto muy importante de primero saber que tenemos una realidad local. Probablemente sabemos más del Ártico, ¿no?, que de nuestra propia, ¿no?, de la montaña o del ecosistema que tenemos en nuestra ciudad, ¿no?, al lado. Entonces, es una cuestión muy importante que la agenda política no lo tenga en cuenta. Y yo tengo que recordar, y es verdad, que en 2006-2007 estábamos con el 4º informe de cambio climático, el informe Stern, que empezaba a decir, ¿te acuerdas? Que decía que la inacción política va a incrementar el gasto, ¿no? Si no actuamos, incrementará la inversión que tengamos que hacer del PIB mundial para frenar el cambio climático. Y en ese contexto Cataluña estaba sin agua y empezaban a venir los barcos. Y recuerdo que yo comisarié una exposición que se llama Garantir l'aigua del futur en el Palau Robert. Claro, es que ya casi no me acuerdo porque las cosas... Pero, ¿qué es el Palau Robert? El Palau Robert es un centro de exposiciones que está en Avenida Diagonal, es decir, en un sitio que no es estos escenarios endogámicos, sino que es transversalidad, ¿no? Llegar a la ciudad de cualquier interés, ¿no? Incluso turistas. Es decir,
esa es la transversalidad que necesitamos. Compromiso político a largo plazo. Los temas ambientales, això no ho dia Margalef? Ramón Margalef nos decía, qué pena que los ecosistemas no tengan un ciclo de 4 años, que es los ciclos electorales. Eso yo creo que lo habéis dicho vosotros, mis maestros. No, Ramón Margalef es, bueno, pues es el ecólogo de referencia en Cataluña y bueno, de Europa también. Pero es verdad, esos ciclos políticos marcan las prioridades. Entonces, si tú tienes un ciclo de 4 años, ya sabemos que el tema del agua va a ser mucho más. Entonces, ahí tenemos en contra todas las políticas ambientales porque requieren muchísimo tiempo. Tú puedes hacer otro tipo de iniciativas, pero cambiar el urbanismo y, digamos, vas a necesitar mucho más tiempo. Y por último, ya lo comentaba, creo que la profesora Yassat, el tema de la opinión pública, o Montero. ¿Quién está generando la opinión pública? Y no solo una opinión pública, bueno, que estar enterado, sino una opinión pública crítica. Necesitamos que las personas tengan una opinión pública crítica para que haya debate. Si no hay un debate inteligente, las fake news y todas las ideologías en contra del medio ambiente se nos van a apoderar. Y aquí una cuestión básica que hemos trabajado también, el tema del greenwashing. Probablemente la comunicación ambiental, el periodismo ambiental, sean los contenidos más peligrosos por el impacto de la publicidad. Los grandes lobbies económicos, ¿no?, energéticas y demás, compran la información ambiental. ¿Os acordáis quién patrocinaba la información del tiempo, no? Repsol, toda la vida, empezando por ahí. Y ya hay legislación, se está aprobando la directiva europea para evitar el greenwashing. Es decir, fundamental esa cuestión para crear una opinión pública crítica. Estamos en un escenario donde los medios de comunicación, la televisión marca opinión pública, pero ya convergencia digital, ¿no? Estamos en todos los medios, tenemos redes, ya todos nosotros estamos con el móvil, es nuestra extensión, como decía McLuhan, ¿no?, es nuestra extensión de nuestro cuerpo. Entonces, funcionamos con el móvil y las narrativas tienen que cambiar. El periodismo convencional tiene que evolucionar hacia nuevas narrativas. Y ahí es donde estamos desde las universidades y desde los medios, donde tiene que haber muchísimos más laboratorios de transferencia donde analicemos las nuevas narrativas. La creación de podcasts, de videojuegos, de webdocs, de reportajes en profundidad, como decía Montero, que ya no es un reportaje de 4 minutos o reportaje de 1 minuto, sino reportajes como los que vemos en Cataluña en 30 minutos. Reportajes en profundidad que cuestan más, pero que pueden tener también un recorrido transmedia en redes y con participación, como estamos viendo, por ejemplo, con series. Tenemos que captar esa participación y un ejemplo, como ha dicho Meritxell, nosotros en la Jaume I tuvimos un Living Lab de videojuegos y cambio climático, donde vimos que el videojuego es… ¿Quién juega videojuegos aquí? Muy pocos, sois muy pocos, no puede ser. Más tenéis que jugar. Quiero decir, esa dinámica, ¿no?, de jugar, porque tú tienes el poder, esa dinámica se tiene que coger. Por ejemplo, había reportajes, ¿no?, los news games, no se han desarrollado porque cuestan mucho dinero de hacer, ¿no? Pero esa sería un poco cómo involucramos a la gente joven en estas materias. Pues a través de esas nuevas narrativas, para lo cual necesitamos dinero, inversión e implicación de todos los sectores. Y escuchar muchísimo a la gente joven, escuchar muchísimo a la gente cómo se informa, cómo comparte contenidos, porque desde luego estamos muy lejos de cómo se informan y estoy segura que lo hacen muy bien. Entonces, me quedo aquí felicitándoos y animándoos a que compartamos ideas. Muchísimas gracias. Algo dicho. Oye, no puedo abrir la botella. Yo no sé si es para evitar el consumo, pero no puedo. Que sepáis, no he calculado el tiempo, pero María José me ha dicho, como soy la última, voy a, 3 minutos, porque resumiré lo que han dicho los otros. He venido arriba, y yo creo que has tardado más. Pero fantástico compartir estas 5 ideas en lugar de 3 y todas las anécdotas que nos has explicado. Yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría, siempre me da mucha rabia que no dé tiempo al público a hacer sus preguntas cuando estoy en este tipo de debates. Entonces me gustaría preguntar si alguien tiene alguna pregunta para estos
expertos, ponentes, después de estas maravillosas explicaciones que nos Si han nos abierto preguntamos los ojos. nosotros rápidamente. Anna, I sí. Ja? conta'ns coses. Jo crec que Anna vol preguntar i contar-nos Sí? iniciatives innovadores des del CREAF, perquè jo crec que és un exemple espectacular el CREAF desde aquí, darles la enhorabuena y Ana es el alma mater de una divulgación desde un centro de investigación súper innovador y que cautiva. No tiene nada que ver con la que te quiera mucho. No sé si ha sido voluntario o no, pero... ¿Se me escucha? Ah, vale. Bueno, gracias. No he levantado la mano, pero la quería levantar, eso sí. Pero la quería levantar un poco desde el anonimato, no para hablar del CREAF, o sea, desde el anonimato en el sentido que tenía interés en el concepto que se ha presentado de la incidencia, que tiene que ver con los proyectos que ahora estamos trabajando también desde el CREAF, ¿no? Y mi pregunta era un poco esta, ¿no? O sea, si creéis, o sea, Mari Carme Llasat y Narcís, como personas ya muy implicadas en estos temas de comunicación, ya han visto, ¿no?, este tercer nivel, que es el de la incidencia, que va muy ligado a la comunicación, porque al final solo podrás incidir si eres capaz de articular, ¿no?, estos puntos claves que quieres tratar, pues, con este público que puede cambiar cosas, políticos, etcétera. Quería saber un poco si creéis que en Cataluña o en España, ¿no?, pues todos están, o sea, ¿cómo está la situación? Es decir, la ciencia ha entendido que tiene este rol, que también puede ejercer este papel de poder incidir, ¿o creéis que sois unos pioneros a los que, o sea, hay gente detrás vuestra que os sigue? Es una duda que tengo porque en el CREAF estamos trabajando en esto y me sorprende, ¿no?, que aún hay mucha esta percepción de decir, no, yo puedo informar, ¿no? Yo puedo hablar de mi paper, pero no voy a opinar de esto porque yo no estoy aquí para hacer política, ¿no? Y quería saber un poco vuestra opinión. Bueno, respondiéndote, ciertamente es minoritario, sigue siendo minoritario. Ha podido crecer un poco. Hay diferentes motivos. Uno de los motivos es simplemente el reconocimiento, es decir, el trabajo, las horas, la dedicación que implica divulgar, comunicar e intentar incidir, eso no te lo reconocen en el currículum. Claro. Y hay un problema, igual que hablaban del salario de los periodistas, pues ese es un problema que, aunque parezca mentira, es muy importante. Pues no le voy a dedicar nada, no voy a coger el teléfono, no me lo reconocen ni me lo pagan, por tanto, nada. Ese es uno. Luego sí que también hay bastante sector, dependerá ya más del área científica, porque no es lo mismo física, pues, que biología, que prefiere, diríamos, no mojarse. Yo no quiero tener ninguna responsabilidad, no voy a apostar por decir hay que ser menos consumista porque el cambio climático, bla, bla, bla. Entonces yo me limito a dar un informe, una noticia, y así estoy bien con todo el mundo. Entonces, eso también en determinados aspectos puede jugar, ¿no? Y luego ya tendría un poco la vocación que pueda ya tener una persona o no. Estos serían tres de los problemas. Los científicos hemos pasado de ser ignorados. Después hubo un tiempo en que realmente el científico tenía, digamos, se lo creía un poco la gente, y ahora estamos en una fase de ser los malos, porque informamos mal y hay una presión enorme contra la ciencia, y sino que se los digan a los de la AEMET, ¿no?, por ejemplo, que tienen un montón de gente que les está criticando cada día. Entonces ya depende de cada uno, ¿no? Entonces, claro, decir que la gente joven en la universidad ahora quizá no es activa, pues quizá no es tan verdad, pero también hay que tener en cuenta que una persona que todavía no está en el staff, pues tiene que hacer su tesis, publicar no sé qué, no sé cuántos, y casi no les queda tiempo, ¿no? Entonces, claro, una vez llegas a profesor de universidad pública, eres muy libre, porque claro, a ti no te van a quitar la plaza y por lo tanto puedes decir lo que te dé la gana. Pero se vive muy bien haciendo de científico y investigando sobre cosas y sobre estas, ¿no? Entonces, bueno, ya depende de cada persona. Ahora yo recuerdo que en los currículums ahora hay un 10% que dice comunicación y difusión, pero todo lo demás es muy poco importante, ¿no? Claro. Y bueno, siempre al final es una cosa que si entras
entras un poco por propia voluntad. La gente no está muy incentivada como para esto. Yo incluso en algunos momentos compañeros míos me criticaban por hacer esto, por ir al periódico, por responder a los periodistas. Esto no es tu trabajo. Como egocéntrico, ¿no? A lo mejor un poco. Bueno, cada persona es como es y tiene sus convicciones, ¿no? Claro. Entonces, Pero desde pues, fuera los colegas te ven como que quieres protagonismo, ¿no? Sí, querría hacérselo, pese a eso, sobre todo entre la gente joven, el interés por la comunicación ha aumentado, pese a todo. Porque hace una semana tuvimos un congreso de meteorología a escala europea en Barcelona, ya se dedicó toda una primera jornada a la comunicación, a mindful communication. Y luego ya hubo otro día dedicado totalmente a la comunicación sobre el cambio climático, sobre la meteorología, etcétera. Pero es también, paralelo con todo lo que acaba de sí, comentar el doctor Prat. Yo también creo que hay otra cosa, y es que mucha gente ve que la información periodística dura 24 horas. Sí, 24 horas la sequía es muy importante, llueve y al día siguiente ya no se habla más. Y los propios periodistas sois así, ¿no? Lo que ha dicho, la inmediatez, no sé qué, ya se pierde, ¿no? Y entonces hay mucha gente joven que se dedica a temas de ciencia ciudadana. Esto sí yo creo que es interesante, porque es una manera diferente de implicar a la gente. Y cuando nosotros, por ejemplo, hemos hecho muchas cosas en ríos y está el proyecto Ríos, entonces hay muchísimos voluntarios, mucha gente que se conciencia, ¿no? Ahora, por ejemplo, estamos haciendo una cosa muy bonita que es ir al río a través de las bibliotecas de los pueblos, ¿no? Y acaba implicando a gente y a los técnicos municipales, ¿no? Y, por ejemplo, en Igualada se hizo esto y salió una propuesta que es, tenemos el problema de los ríos que siempre están llenos de esto de las orejas y estas cosas, ¿no? Entonces allí los ciudadanos propusieron poner unas redes en los colectores que hay mezcladas residuales y pluviales para quitar esto, ¿no? Que esto ya se hace en Australia desde hace años. Pues ahora en muchos pueblos están haciendo esto. Yo creo que el tema de ciencia ciudadana precisamente os iba a comentar a vosotros dos que estáis en proyectos de ciencia ciudadana, que quizá es uno de los temas en los que los científicos, una vez lo experimentan, cambian su visión también sobre cómo comunicar la ciencia. Una vez que han empezado en estos procesos coparticipativos, tiran más por esta comunicación, por esta divulgación. Pero querría abrir otra vez, sí, bienvenido. Si hay un micro, por favor, o te dejo el mío. Muchas gracias. Quería preguntar algo relacionado con lo que decía, una cosa que decía María José. Decías, María José, y estoy muy de acuerdo, que hay que encontrar nuevas narrativas para involucrar, a informar bien a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes, porque estamos en la era de las redes sociales, y estoy de acuerdo. Claro, pero luego a la hora de la verdad, yo veo a mi hija informarse, entre comillas, con muchas comillas lo de informarse, por ejemplo, por TikTok. Claro. Y entonces lo que veo es que va pasando vídeos rápidos, prácticamente, y está buscando simplemente divertirse. Entonces la pregunta es posible, incluso es conveniente, informar o sensibilizar sobre la sequía, un tema tan importante, tanto calado, tan serio al final? ¿Es conveniente y es posible hacerlo de manera divertida? Y si lo hacemos de esa manera, ¿va a quedar algo? ¿Les va a quedar algo a los chicos y chicas que van pasando esos vídeos? ¿Les va a quedar algo realmente o es un esfuerzo baldío? No, yo, bienvenido, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, creo que aquí somos de varias generaciones y yo tengo niños de 10 y 12 años y también lo veo. Pero nos ha tocado esto y ellos están teniendo otras formas de consumir contenido. Y yo alucino con lo que aprenden. Alucino. Que no aprendan lo que nosotros queramos es una cosa. Ahora que desde las universidades y los gobiernos tenemos la responsabilidad de saber que si el ecosistema ha cambiado, no podemos estar haciendo notas de prensa desde la universidad, porque eso es aberrante hoy en día. Hay que hacerlas, porque hay medios de comunicación que hacen corta y pega y lo tienen. Pero para los públicos jóvenes yo creo que los estamos olvidando. ¿Por qué no un TikTok? Ayer estuve en una jornada de cátedras en la Universidad de Valencia y yo les abría el Spy Podcast, ¿no? de la facultad para hacer un podcast porque mis alumnos tienen ahí un espacio donde pueden experimentar. Tienen
oye, ¿por qué no hacen podcast de estas cátedras y tal? Pero además, algo gamberro. Y claro, la vicerrectora me decía, ¿gamberro? ¿Gamberro? Y yo digo, sí, es decir, que ellos experimenten y hablen desde las cátedras, desde otro punto de vista, que se graben y se cuelguen en YouTube y luego se vean y vean que han fallado en algo y luego que tienen que poner música y así aprenden y vamos experimentando. Porque si no, los contenidos que hay en TikTok, pensad que también hay muchos que son patrocinados y que están marcando la opinión pública. E incluso, pues yo tengo una niña que estoy preocupada por el tema de la visión de género. Cuidado con lo que está viendo, socorro. Entonces, cuidado con no colaborar en esas redes ni en generar esos contenidos, porque al final, bueno, pues no estamos. Entonces yo creo que algo quedará y sobre todo desde las universidades donde tenemos tanto estudiantado, explorar. Yo ya no quiero concienciar, ya no quiero incidir, no quiero hacer nada, o sea, estamos en un mundo no quiero. Lo que quiero es que la gente se lo pase bien y entre en el tema. A nosotros el Living Lab de videojuegos y cambio climático nos sirvió para eso, que durante 2 cursos el alumnado de tercero de videojuegos, de diseño de videojuegos, diseñara un videojuego dedicado a cambio climático, co-creando el videojuego con equipos de investigación de la UGI que se dedicaban a cambio climático, a gestión de aguas, a energías renovables, que ni siquiera ellos sabían que estaban en temas de cambio climático. Yo no quería concienciarlos, quería que entraran. Y escucha, salieron videojuegos muy interesantes. Algunos equipos fracasaron, pero la cuestión es que se aborde el tema. Y mediáticamente fue muy exitoso, porque nos entrevistaron de todos los sitios y durante 2 cursos, incluso pasando la pandemia por el medio. Entonces creo que tenemos que hacer el esfuerzo porque están en otro lugar y sí que existe la alfabetización mediática, tenemos que estar ahí. José María. Sí, 2 ideas al hilo de esto y de la pregunta de bienvenido. Cuando nosotros creamos Espacio Protegido en el año 98, como informativo semanal de medio ambiente, celebrábamos nosotros y el círculo endogámico, celebrábamos que una televisión pública apostara por un informativo semanal de medio ambiente donde con reposo, con buena fuente, etcétera, etcétera, se pudiera hacer periodismo ambiental. Y la idea sintoniza con lo que hemos venido diciendo, incidir en la población, incidir en la sociedad, pero al cabo de los años yo lo que me he dado cuenta es que también resulta muy valioso incidir dentro del propio medio. Sí. Es decir, el medio ha ido, como dice María José, el medio ha ido generando nuevos canales. Hay podcast, hay una plataforma online, hay canales de YouTube, se hacen TikTok. Y nosotros lo que hacemos es incidir dentro del medio para que en las reuniones de escaleta esté presente las cuestiones ambientales, para que no solamente estemos en nuestro círculo endogámico de espacio protegido, sino que nos posicionemos en programas de deporte, es decir, buscando caladeros que no son los tradicionales de este tipo de información. Yo siempre digo de broma, pero no es tal broma, sino que me lo creo, que de las cosas mejores que podría decir de mi currículum, y no lo has citado, una pena, es que yo he hablado de cambio climático en el programa de Juan y Medio. Eso sí que tiene mérito. Lo del Onda es una chorrada al lado de colocarte dentro de un programa como el de Juan y Medio, donde personas mayores buscan pareja, a hablar de cambio climático. Pero claro, eso es también incidir, hacer que el medio cambie. Exacto. Y que en todos sus canales esté presente eso. Entonces vas echando el anzuelo en caladeros que no son los convencionales, que no son los tuyos, que son los más cómodos, que son predicar al coro, como se suele decir. Le está predicando a los que ya están concienciados. La gente dice, oye, ¿y cómo va pegado? Tuvimos una época que íbamos pegados al partido de fútbol. Oye, maravilloso. Si de los que están viendo fútbol se nos queda un 5%, eso que ganamos. Ahora vamos pegados a la misa. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo. ¿Había otra pregunta detrás de...? Hola, soy Deisiani Delfino, coordinadora del Programa de Educación Ambiental del Área Metropolitana de Barcelona y también profesora a la Universidad Autónoma de Barcelona. Yo creo que mi pregunta también va en esta línea. Yo creo que vuestras charlas hablan de, sobre todo, complejidad y teoría de sistemas. Todos han hablado implícita o explícitamente de esto. Y que la sequía es la punta del iceberg, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos hacer comunicación para la sociedad, pero también para el público joven, ¿no?
teniendo en cuenta que hoy en día tenemos mucha transmisión de información, mucha transferencia de información, pero ¿cómo hacemos que vayan para un segundo nivel de aprendizaje y que esta información, ¿no?, se retenga y también vayamos a la acción? Porque creo que tenemos aquí un grande desafío, que es promover un cambio en la política, en la educación y en la cultura. Es como un ciclo que no para nunca. Entonces, ¿cómo mejoramos, perfeccionamos nuestra comunicación para que todos entiendan que hay una lógica de complejidad y de sistema por detrás de todo esto? Lo que está pasando ahora mismo en Brasil, aquí hoy llueve, pero en Brasil la Amazonía se está quemando como nunca, el Pantanal se está quemando como nunca, y eso está conectado, y por más que llueva aquí, nos afectará, ¿no? Entonces, ¿cómo, sobre todo desde el periodismo, yo creo que tenemos que aprender mucho los científicos con esto, y educadores también, llegar a hacer que esta información sea accesible, entendible, pero sobre todo que se quede en un nivel más profundo de aprendizaje y que nos lleve a la acción. Gracias. ¿Alguien voluntario para responder esta pregunta? Si no, haces varias preguntas y así, ¿no? Vale, Sí, sí, podemos hacer... Juntamos 2 o 3 preguntes i així. de acuerdo aquí. Poden hacer más. Jo, de fet, un poc en relació a el que està dient ella, tinc la sensació de que moltes vegades quan es parla de comunicar a gent jove es parla dels canals als quals arribar la gent, i en canvi jo observo una cosa que volia preguntar-vos si vosaltres també observeu i que em pareix difícil de vèncer, que és una incapacitat d'imaginar un món millor o un futur desitjable, que jo crec que al marge de qüestionar-nos, que també és important, però els canals a partir dels quals arribar a la gent jove, que al final això em pareix com més senzill que intentar revertir aquesta tendència d'un pessimisme generalitzat, que suposa que també ho veig a un moment històric, però em pareix major hàndicap este. Cogemos dos preguntas más y entonces abro la tanda de preguntas, sí. Allá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por todo lo que habéis dicho, es verdad, muy interesante. Yo, 2 cosas muy rápidas, antes de siguiendo lo que dice la otra chica, hablando de los canales. El Prado, por ejemplo, el otro día publicó stickers de WhatsApp para dar a conocer algunas de sus obras. Quiero decir que es una manera también de llegar a la gente completamente diferente, que muchas veces no se habla. A mí me llegó a través de una noticia que te daba la opción de descargarte los stickers. Si os interesa, yo tengo unos cuantos, o sea que os los puedo pasar. Pero no, mi pregunta era para otra cosa, y es una cosa que había dicho José María Montero durante su intervención, y es que has hecho hincapié en que, y estoy de acuerdo, en que no hay tiempo muchas veces para investigar y entonces para crear una comunicación precisa y que tenga sentido. Pero también es verdad que yo en los informativos generalistas a veces me doy cuenta, y creo que eso pasa no solo en comunicación, pasa en general en muchos trabajos que piden más del tiempo que tenemos. Pero también es verdad que en informativos generalistas a veces me da la sensación de lo que tienen una agenda concreta y lo único que quieren hacer es repetir los titulares, que son titulares concretos, siempre los mismos, y luego extienden a lo mejor 2 o 3 minutos algunos de los titulares que han puesto. Pero es que además muchas veces al día siguiente repiten la misma noticia. Solo, por ejemplo, si hablamos de la sequía y del pantano de Sau, un día te dicen hoy llego a la torre y al día siguiente dice he llegado a la puerta. Entonces, también, no sé si estáis de acuerdo en que es verdad que falta tiempo, pero que también a veces se comunica, se informa desde los informativos generalistas con ideas claras sin querer cambiar lo que se quiere decir. Gracias. Y hay una última pregunta que cogeremos allí al final. Hola, gràcies per les ponències, primer de tot. També volia dir que, viendo que hay mucha gente joven y hay mucha gente jove per aquí,
estic molt content que hi hagi hagut 2 altres persones també joves que han participat ara, perquè no acumular les preguntes en gent que porta més experiència. La meva pregunta iba por este camino de cómo podemos, ahora que habláis de llegar a la gente joven, todo eso, cómo podemos crear plazas o puestos más o menos estables, digamos, o que se pueda llegar a ellos desde ya sea equipos de comunicación, equipos de transferencia de los centros de investigación, de las universidades, que de hecho serían como tipo de personas que podrían llegar a todos estos problemas que estamos pensando, ¿no? Tanto llegar a los medios como llegar a la propia comunidad científica para participar más en tanto lo que es cuestiones políticas, cuestiones de comunicación, y en especial para que gente joven, que es diciendo que es la que tenemos que escuchar y que queréis saber más de ellos, cómo puede esta gente joven llegar también a estos sitios y que pues, se puede hacer desde dentro, digamos, desde periodistas, desde la universidad. Muy bien. Tenemos bastante que abordar, tenemos menos de 10 minutos. ¿Quién quiere empezar? Bueno, unas cuantas cosas. Empiezo por el final. Decía, bueno, este oficio, como todos los oficios, tiene muchos chascarrillos y muchos chistes, ¿no? Y uno de ellos dice, cuando veo un periodista ahora por la calle, o está en paro o va a una rueda de prensa. Estamos secuestrados por la información convocada. Y eso hace que todos contemos lo mismo, todos vayamos al mismo sitio para luego contar todos lo mismo, ¿no? Y que eso provoque, sobre todo en televisión, la tentación de diferenciarse del otro, siendo más amarillo, siendo más dramáticos, hiperventilando, como yo digo. Si vemos a los periodistas, sobre todo en los directos, están todos hiperventilando, sea cual sea el tema, ¿no? Hay una estética y una épica que ya no tiene sentido en el periodismo, de la prisa, de la primicia, de ser el primero, cuando ahora lo que te demanda el ciudadano es entender, más que ser el primero, porque el primero te lo va a chivar el reloj, te va a decir lo que está ocurriendo en ese momento en un titular, ¿no? Y lo que está pidiendo la gente es que eso, que te han informado rápidamente en una línea, alguien te lo interprete, de manera que tú llegues a comprender qué trascendencia tiene eso, sobre todo para ti. Hay una anécdota que ahora os va a sonar a Jurásico inferior, pero que yo la sigo citando. Cuando yo escribía en El País, yo estuve 15 años escribiendo una página semanal de medio ambiente en El País. Y fueron los años en que empezó Internet a ser una herramienta de uso cotidiano, ¿no? Una de las primeras cosas para las que sirvió aquello es para que los que escribíamos en el periódico pudiéramos saber cuántas personas nos leían en electrónico, digamos, cuántas personas leían a través de la web el periódico. Y yo de pronto descubrí, es verdad, que era una población sesgada en relación al consumidor de periódico en papel, pero descubrí que la mayoría de los días el periódico se hacía al revés. Es decir, que la gente leía más lo que estaba situado al final del periódico, que solía ser salud, ciencia, calidad de vida, medio ambiente, y lo que estaba al principio, que era política y economía, tenía menos lectores. Y eso sigue siendo una tendencia en los medios de comunicación, donde todos están pendientes a ver con qué ha abierto Radio Nacional, con qué ha abierto Telecinco, qué ha llevado Antena 3 y todo ahí detrás, siguiendo esa estela, ¿no? Y despreciando en muchos casos lo que te está pidiendo los ciudadanos. Y los que os movéis en el mundo de la comunicación científica habréis visto, porque esto se cita continuamente, las encuestas de la FECIC, donde la gente te dice, no, es que a mí me interesa la información científica, pero es que no hay información científica en los medios. Es más, la pregunta es muy divertida, porque a la gente le preguntan, ¿le interesa a usted el deporte? Y hay un interés, claro, alto. ¿Y está usted satisfecho con el deporte que reciben los medios? Como para no estarlo, si hay deporte 24 horas. Perdón, fútbol, le llaman deporte, pero es fútbol. Y ahora cuando preguntan, oye, ¿a usted le interesa la información científica? Hombre, el porcentaje no es tan elevado como el deporte, pero cuando a continuación le dice, ¿está usted satisfecho? No, porque es que no encuentro. No hay información científica de calidad, al menos no está en competencia con la información deportiva. En televisión, bienvenido, lo sabe eso mucho mejor que yo, en televisión, en los informativos de televisión de este país, si tú sumas política, fútbol y sucesos, te has comido el 60 y algo % del tiempo de un informativo. El 30 y tantos % que queda es para todo lo demás, que suele ser lo que muchas personas están esperando que alguien les explique, ¿no? Hay una demanda insatisfecha. María Josep, sí, jo afegiré una qüestió a Montero, perquè interessant también cuando estábamos con la estrategia de comunicación y participación
de Valencia como candidata a Capital Verde Europea, pues vimos pues eso, que de ruedas de prensa nada, branding content. O sea, los periódicos quieren contenidos. A ver, ¿la oferta qué es? Reportajes en prensa, más un programa de televisión, más 3 episodios en radio. La radio lo mismo. ¿Qué me pagas? ¿Cuál es el pack para generar esa publicidad? Es decir, branding content, que es lo que está incrementando todos los medios, porque lo que es los periódicos tradicionales están en crisis, su modelo de negocio está en crisis y claro, era muy sorprendente ese tema. Entonces a mí me gustaría que diferenciáramos, siempre lo digo en clase, diferenciar entre medios públicos y medios privados. Porque a los medios públicos sí que les vamos a exigir esa ética y esos contenidos de calidad. Los medios privados va a ser más complicado. Narcís, creo que querías intervenir. ¿Yo? Sí, ¿no? Bueno, yo creo que aquí hay que, Sí. claro, por ejemplo, los científicos, Brevemente. ¿cómo hacemos comunicación ambiental? ¿No? Es decir, no todos somos Fernando Valladares, que se pasa todo el día por ahí dando charlas, ¿no? Ahora mismo Pero tienes es que mucha no presión, tenemos ¿lo que ves? serlo, no tenemos que serlo, es decir, para mí lo más importante es la rigurosidad. Entonces, claro, los periodistas no sabéis nada de medio ambiente, en general. ¿Qué estudiáis en periodismo? ¿Estudiáis algo de medio ambiente? Oye, a veure. explican ¿Qué va a algo de- pasar así, Anem a No, pero enfrontarnos. a nivel científico, ¿todos sabéis lo que es la DBO? ¿O cuántos saben lo que es la DBO aquí? A ver. Bueno, poquitos. Bueno, claro, entonces esto también, la relación del científico con el periodista también hay que verla, ¿no? Porque claro, si yo salgo en TV3 un día y al día siguiente me llaman 8 periodistas cuyo único interés es llenar un minuto de su telenoticias porque aquella noticia ha salido en otro lugar, ¿no? A mí se me llama Antonio Cerrillo, sé que aquello tendrá una reflexión interesante porque es alguien que ya está formado y por lo tanto me llama solo cuando tiene algún problema importante porque entonces esto es un poco lo que quiero que entendáis. Los científicos no estamos para inventar quizá ciertas cosas, ¿no? Es decir, la estrategia de los medios, ¿eh? Yo lo que veo es que en todas mis charlas hay muchos jubilados o gente interesada, pero la gente joven nada. La gente joven ya no va a charlas. La gente joven pues con esto, con lo otro, ¿no? Y entonces, ¿cómo incides en esto? Pues esto es un poco lo que el problema, ¿no? De cómo incidir en la gente, ¿no? Sí, esta Por lo era tanto, alguna de este las es un tema, preguntas, ¿no? ¿no? ¿Cómo realmente incidimos? No sé si Carmen quieres Sí, hacer quería alguna... añadir solamente dos, muy rápido, respecto al tema de trabajar en como la comunicación en las universidades. Bueno, los centros de investigación están creando unidades, tienen más dinero, reciben más dinero. Aquí, por tanto, hay un tema gubernamental, hay que exigir más dinero también para las universidades. Y la segunda cuestión es que, como el profesorado va cambiando y va entrando mucha más gente joven, desde abajo y desde los estudiantes también, son los que habrán de pujar, forzar para conseguirlo. Porque ciertamente las universidades se comparan por los criterios de papers y demás, eso no tienen en cuenta. Y entonces, por mucho que Bruselas pueda intentar hacerlo, hay que hacer un sándwich desde abajo y arriba para incidir más en este aspecto. Y eso está muy vinculado con lo que ha comentado ella, que no se le ha contestado, pero es muy importante, esa visión negativa del futuro. Entonces, hay que apostar en la comunicación, no solo por pasárselo bien, o sea, el TikTok para pasárselo bien para mí, eso no llena. Hay que decir, tú puedes hacer eso y el futuro puede cambiarse, pero te has de mojar, has de cambiar tu vida, has de hacer... Y entonces hay que apostar y el mensaje tiene que tener una seriedad, es igual, puede ser diversión, pero una rigurosidad, pero una llamada a una acción posible que puedan hacer y que se vean motivadas las personas a actuar. Yo creo que con este mensaje positivo y con esta llamada a la acción, creo que, Mari Carmen, nos has dejado con un buen feeling para terminar esta mesa redonda. Estamos esperando, muchos ya te han nombrado, por lo tanto daríamos por concluido, si os parece, esta primera mesa redonda. Agradecer sobre todo a nuestros panelistas, Mari Carmen Llassat, Narcís Prat, José María Montero y María Josep Picó, por compartir vuestro conocimiento y vuestro compromiso en acercar estos temas también al público y vuestro trabajo conjunto, y a todos vosotros por las preguntas que habéis hecho, que espero que estén contestadas, y si no, ya sabéis, venir aquí a preguntarlas directamente individualmente.
individualmente. Buena jornada.